Comprende las vísceras del cuello, tórax y del abdomen. También pertenece en buena medida al sistema organovegetativo. Además, es un nervio muy importante debido a que el 75% de las fibras parasimpáticas de todo el cuerpo se encuentran contenidas en este nervio. El otro 25% se encuentra distribuido entre los nervios glosofaríngeo, facial, oculomotor y el parasimpático sacro. Con respecto a su origen real, debido a que es un nervio mixto, va a tener fibras sensitivas, fibras motoras y fibras parasimpáticas. Las fibras sensitivas van a ser de tres tipos: fibras sensitivas somáticas, fibras sensitivas viscerales generales y fibras sensitivas viscerales especiales. Las fibras sensitivas se van a originar en el mismo lugar, en el tracto solitario, y posteriormente van a sinaptar en sus dos ganglios, el ganglio superior o yugular y en el ganglio inferior o plexiforme. Por otra parte, las fibras parasimpáticas van a originarse del núcleo visceral de Müller o núcleo dorsal del vago, y las fibras motoras se van a originar del núcleo ambiguo. Con respecto a su origen aparente, este nervio va a emerger de entre 6 a 8 filetes radiculares del surco posterolateral del bulbo o fosita retroolivar. Este nervio nace inferior al nervio glosofaríngeo y superior al nervio espinal o nervio accesorio. Su trayecto se lo divide en tres porciones: una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Luego de que emerge del surco retroolivar, este nervio va a penetrar por el agujero rasgado posterior o agujero yugular y va a encontrarse en el espacio retroestílico. Luego de que emerge el surco retroolivar, penetra por el agujero rasgado posterior o agujero yugular junto con el nervio glosofaríngeo, el nervio accesorio y el seno petroso inferior y la vena yugular interna. Luego de esto sale al espacio retroestilio y aquí va a recibir a la rama interna del nervio accesorio. Esa rama interna del nervio vago se dirige hacia el ganglio plexiforme o ganglio inferior del vago. Luego, el nervio vago en el cuello pues va a formar parte del paquete vasculonervioso del cuello junto con la vena yugular interna y la arteria carótida primitiva o carótida común. En el cuello, este nervio va a discurrir entre ambos vasos, entre la vena yugular interna, un poco hacia posterior. Durante casi todo su trayecto en el cuello van a tener un trayecto similar a ambos nervios vagos, el derecho e izquierdo. Cuando llega a la altura de la articulación esternoclavicular, el nervio vago va a emitir un ramo que es el nervio laríngeo recurrente, el cual prácticamente como que va a abrazar a la porción preescalénica de la arteria subclavia. El vago izquierdo, en cambio, va a pasar posteriormente a la arteria subclavia, y ambos van a penetrar por el orificio superior del tórax. Al llegar a la altura de la articulación esternoclavicular, el nervio vago va a dar una rama. Al llegar a la altura de la articulación esternoclavicular, el nervio vago va a dar una rama que es el nervio laríngeo recurrente, el cual va a estar prácticamente como que abrazando la porción preescalénica de la arteria subclavia. En cambio, el vago del lado izquierdo va a pasar por detrás de la arteria subclavia y posteriormente ambos van a penetrar por el orificio superior del tórax. En el tórax, el nervio vago derecho va a pasar inmediatamente. En el tórax, el nervio vago derecho se aplica inmediatamente al borde derecho de la tráquea, posteriormente a la vena cava superior y al tronco brachiocefálico. Luego va a pasar por detrás del bronquio derecho. Y a esta altura va a emitir numerosos filetes que van a ayudar a contribuir el plexo pulmonar. Ese nervio vago derecho se va a volver posterior en el esófago, donde va a emitir también numerosas ramas para formar el plexo esofágico. Luego de esto, el nervio vago derecho va a penetrar por el hiato esofágico a la altura de la 10ª vértebra torácica. El nervio vago izquierdo, en cambio, va a pasar por delante del callado aórtico
y es en el borde inferior del callado aórtico donde va a dar el nervio laringio recurrente, el borde inferior del callado de la aorta. Luego esto va a pasar por detrás del bronquio extrapulmonar, donde va a emitir también numerosas ramas para formar el plexo pulmonar. Luego de esto pasa por detrás del bronquio extrapulmonar, donde va a dar numerosas ramas para formar el plexo pulmonar. Luego esto se hace anterior en el esófago, y aquí también va a emitir ramas para formar el plexo esofágico, al igual que el nervio vago derecho. Finalmente va a penetrar por el hiato esofágico para terminar su trayecto por el tórax. El nervio vago izquierdo, luego de penetrar por el hiato esofágico, se va a dividir a manera de trípode en 3 ramas. Esto es lo que muchos autores denominan pata de ganso o pata de cuervo. Va a dar una rama anterior para el cardias, para el fundus, y también va a dar una rama hepática. Solamente el nervio vago del lado izquierdo va a dar la rama hepática, el nervio vago del lado derecho no va a dar rama hepática. El vago derecho de igual manera se trifurca para dar esos mismos ramos. En este caso da el nervio principal posterior de la curvatura menor del estómago, y también va a dar una rama para el plexo solar. Además, en el 100% de los casos, también va a dar una rama para el ganglio semilunar. El nervio vago derecho se trifurca para dar las mismas ramas. Va a dar el nervio principal posterior de la curvatura menor del estómago. También va a dar una rama para el plexo solar, y en el 100% de los casos también va a dar una rama para el ganglio semilunar derecho, donde va a formar un asa que se la conoce como el asa memorable de Reisberg. Con respecto a sus ramas colaterales, va a tener ramas intracraneales, ramas cervicales, ramas torácicas y ramas abdominales. El primer ramo que da es el ramo meningio, el cual va a nacer del agujero del ganglio superior o yugular, y se va a distribuir por la dura madre que se encuentra en la proximidad del seno lateral, del seno transverso o del seno sigmoide. Luego tenemos a sus ramos cervicales. El primero de estos ramos es el ramo auricular del nervio vago, el cual va a penetrar por el ostium introictus, que es lo que actualmente se lo conoce como conductillo mastoideo. Aquí va a estar en comunicación con el acueducto de Falopio, y es donde se va a comunicar con su homólogo, que es el ramo auricular del nervio facial. Este nervio va a inervar a la zona de Ramsay-Hunt, que comprende el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. También tenemos a los ramos faringios. Estos van a nacer del ganglio inferior o ganglio plexiforme, y van a inervar a todos los músculos de la faringe y del velo del paladar, a excepción del tensor del velo del paladar. Y también va a inervar de manera sensitiva a la mucosa faríngea. También tenemos los ramos cardíacos cervicales. Generalmente son 2, pero a veces nacen 3. Generalmente son 2, uno superior y uno inferior. Estos ramos son muy importantes, ya que van a formar a la altura del callado aórtico un plexo, que es el plexo cardíaco, y es donde van a hacer sinapsis las ramas cardíacas parasimpáticas del nervio vago con las ramas cardíacas simpáticas de la cadena simpática cervical. Y bueno, ya a esta altura del callado de la aorta van a formar un ganglio, que es el ganglio cardíaco de Reisberg. Tenemos al nervio laringio superior, el cual se va a originar inferiormente al ganglio plexiforme o ganglio inferior del nervio vago. Este nervio se va a dirigir anterior e inferiormente, y en la proximidad de la membrana tiroidea, que es la que se encuentra entre el hueso ioides y el cartílago tiroides, se va a bifurcar en una rama interna y en una rama externa. Su rama interna va a penetrar en la membrana tiroidea y va a inervar de manera sensitiva general a la mucosa laringe. Algo muy importante en este nervio es que en sus terminaciones nerviosas va a tener unos verdaderos botones gustativos, que se los conoce como los corpúsculos de Berson, mediante los cuales va a dar inervación específica gustativa al tercio posterior de la lengua y a las bayéculas. Y bueno, la rama externa, esta rama de acá, va a inervar de manera motora al músculo cricotiroideo. El nervio laringio recurrente, ambos tienen diferente origen, ya que el laringio recurrente derecho se va a originar en la porción preescalénica de la arteria subclavia, que abraza la arteria subclavia, y el nervio laringio recurrente izquierdo se va a originar a nivel del borde inferior del callado aórtico.
estos nervios se ascienden en forma vertical entre un canal que se encuentra entre la tráquea y el esófago, que se lo conoce como canal tráqueo-esofágico. Una vez llegan a la laringe, van a dar inervación a todos los músculos de la laringe, a excepción del músculo cricotiroideo. A este nivel se va a formar una asa nerviosa muy importante conocida como el asa de Galeno, entre el ramo interno del nervio laringeo superior y el ramo posterior del nervio laringeo recurrente. Los ramos carotidios nacen a nivel de la articulación esternoclavicular y junto con el nervio glosofaringeo y con la cadena simpática van a formar un rico plexo alrededor de la arteria carótida, conocido como plexo carotidio común, el cual va a regular los movimientos de vasoconstricción y vasodilatación de esta arteria y también a controlar los cambios de presión del mismo. Con respecto a sus ramos torácicos, a nivel del esófago, el nervio vago va a emitir numerosas ramas, las cuales van a formar una red plexiforme y van a contribuir a la formación de dos plexos. Entre ellos tenemos al plexo mentérico de Auerbach y al plexo submucoso de Meissner. Ambos vagos en el cuello se ubican a cada lado de la tráquea y van a emitir ramos para la tráquea y para los bronquios. La parte parasimpática a este nivel va a causar una broncoconstricción a nivel del ilio pulmonar. Ambos vagos van a dar filetes para formar el plexo pulmonar. Los ramos cardíacos torácicos también son importantes, van a contribuir a la formación del plexo cardíaco. Finalmente, las ramas abdominales, el nervio vago derecho va a dar ramas para la cara anterior del fundus y del cardias, y también va a dar el nervio principal posterior de la curvatura menor del estómago. El nervio vago izquierdo va a emitir una rama hepática que penetra dentro del hígado. También va a emitir una rama para la cara anterior del cardias, del fundus. También va a dar el nervio principal de la curvatura menor del estómago. Anatómicamente se divide el sistema nervioso en sistema nervioso central, que constituyen las estructuras que se encuentran contenidas en el encéfalo, y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que son pues todas las estructuras que nacen de la médula espinal y se dirigen hacia la periferia, como los ganglios o las raíces nerviosas. Y funcionalmente lo podemos dividir como sistema nervioso somático y como sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el encargado de las funciones voluntarias, como por ejemplo el movimiento de los músculos. Y el sistema nervioso autónomo también tiene una subdivisión, que es sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. Y también existe una tercera subdivisión que vendría siendo el sistema nervioso entérico. A ese se lo considera como un cerebro independiente por la función que cumple. El sistema nervioso autónomo se encarga de las funciones vegetativas y está regulado a nivel central por el hipotálamo y por la hipófisis. Este sistema regula todos los sistemas: el cardiovascular, el respiratorio, el sexual, el urinario, y además también controla los movimientos de la pupila. Como ya lo había mencionado, dentro del sistema nervioso autónomo hay sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. La función del sistema nervioso simpático es activar el organismo para facilitar la reacción a estímulos, como por ejemplo en situaciones de estrés. Y el sistema nervioso parasimpático, en cambio, comienza a funcionar cuando ya ha pasado ese estadio de ansiedad. Bueno, pues poniendo un ejemplo, cuando una persona pues experimenta una situación de pánico o de mucho estrés, aumenta el ritmo cardíaco, se inhibe la salivación para poder retener líquidos, se inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa por el hígado, se relaja la vejiga. Y por otra parte, el sistema nervioso parasimpático, cuando ya ha pasado la situación de estrés o de ansiedad, lo que hace es que pues ya como que relaja el cuerpo, contrae las pupilas, estimula la salivación otra vez, contrae los bronquios y el ritmo cardíaco disminuye, y pues se vuelve a estimular la actividad digestiva y todas las funciones del cuerpo vuelven a funcionar correctamente.